Bien. Habíamos visto lo que era estábamos empezando a ver lo que era la caducidad de la instancia. ¿Cuáles eran los efectos de la caducidad de la instancia? Pero no hace falta. Entonces, estábamos analizando lo que era la caducidad de la instancia y cuáles eran sus efectos, cómo se daba, ¿sí? Cómo se actualizaba la caducidad de la instancia. ¿Recuerdan lo que era la instancia, lo que habíamos dicho que era la instancia? La oportunidad para que un juez conociera de una controversia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de caducidad de la instancia, hablamos de la pérdida de esa oportunidad. ¿Sí? Y nos dice que operará de pleno derecho. Esto implica que el tribunal tiene la obligación de declararla de oficio. Puede ser a petición de parte, pero de oficio ellos están obligados a verificar que no haya operado la caducidad de la instancia. ¿Cuál es, digamos, el fundamento de la caducidad de la instancia? ¿Cuál es el motivo principal de la existencia de la caducidad de la instancia? Sí, compañero. ¿Otra vez? Fíjense que usted lo ve de una forma muy positiva, compañero, como el estímulo, ¿no? Pero realmente es un castigo ante la falta del impulso procesal, ¿sí? En que si no cumples con tu obligación del impulso procesal, vas a perder esa oportunidad. Y todo tiene que ver con el interés jurídico. Si inicias una demanda es porque tienes el interés jurídico de seguirla hasta las últimas consecuencias procesales. Entonces, si no tienes ese interés jurídico, pues, ¿para qué quieres un juicio? ¿Sí? Así entonces, nos habla que va a operar de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde la notificación del primer auto que se dicta en el mismo hasta antes de la citación de sentencia. ¿Sí? Y el primer auto, habíamos dicho, era el auto de admisión. Desde la notificación del auto de admisión, desde ahí empieza a correr la caducidad de la instancia. Dice, si transcurridos 180 días naturales contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, no hubiere promoción de alguna de las partes tendiente a la prosecución del procedimiento. 180 días naturales. ¿Cuántos son aproximadamente? Aproximadamente 6 meses. Pero no los tenemos que contar en meses, los tenemos que contar en días. 180 días naturales. Comentábamos que en materia mercantil son días hábiles. ¿Sí? La caducidad. ¿Mande? A viernes. Viernes. ¿Sí? Antes de la reforma del 94, todavía eran día hábil los sábados. Después de la reforma del 94 ya es de lunes a viernes. ¿Sí? Y entonces decíamos que son 180 días naturales, hay que contar los 180 días naturales. Si no hay promoción, pierde la oportunidad. ¿Sí? Y se retrotrae como si no se hubiera presentado la demanda. ¿Sí? Deja de tener efecto ese juicio, esa oportunidad, esa instancia. Dice, si no hubiera promoción alguna de las partes tendientes a la prosecución del procedimiento. Comentamos la clase anterior que una promoción tendiente a la prosecución del procedimiento es aquella que va
dirigida a terminar una etapa para comenzar la otra. ¿Sí? Si, por ejemplo, se admite la demanda y ya no podemos emplazar al demandado, ya se nos van a vencer los 180 días naturales, ¿qué promoción podríamos presentar con la finalidad de terminar esa etapa del proceso, que es el emplazamiento, para iniciar con la que sigue, que sería la contestación de la demanda? Si presentamos la demanda, señalamos un domicilio para emplazar, fuimos a emplazar y no estaba el demandado. Sí, compañero. Pero además una promoción, señalar nuevo domicilio. ¿Sí? Ahí sí estamos señalando domicilio para emplazar, sí, con la finalidad de terminar esa etapa para seguir a la otra. Mencionábamos que no era posible si, por ejemplo, nada más pedíamos copias, nombramos nuevos abogados o nuevo domicilio por parte de la actora, esa no es tendiente a terminar una etapa con seguir a la otra. Bien. Dice, los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las normas siguientes. La caducidad de la instancia es de orden público y opera por el solo transcurso del tiempo antes señalado. ¿Sí? De orden público. Así que no importando lo que haya sucedido, si no hay promoción dentro de los 180 días, va para atrás. ¿Sí? El Estado tiene un interés en que se cumpla esta disposición. ¿Con base en qué? En el interés jurídico que deben demostrar las partes en el impulso procesal. La caducidad extingue el proceso y deja sin efecto los actos procesales, pero no la acción, ni el derecho sustantivo alegado. ¿Sí? Lo que se pierde únicamente es la oportunidad de que ese juez conozca de la demanda, la pérdida de la instancia. Dicen, no pierdes la acción, ¿sí? Ni el derecho sustantivo alegado, salvo que por el transcurso del tiempo estos ya se encuentran extinguidos. ¿Por qué? Porque se retrotrae como si no se hubiera presentado la demanda. Entonces, si por ejemplo tú vas a presentar una demanda de desahucio, de oposición, para que el arrendatario siga ocupando el bien inmueble arrendado, ¿cuántos días se tienen para presentar ese tipo de demandas? 30 días naturales después del vencimiento del contrato. ¿Sí? Para que surta efectos la oposición del arrendador, para que el arrendatario siga ocupando ese inmueble, utilizándolo, después del vencimiento del contrato tienes 30 días. Si no lo presentas, si no presenta la demanda dentro de esos 30 días, ¿qué pasa? Ese contrato, ¿sí?, se hace por tiempo indefinido, opera la tácita reconducción. Y el plazo que tenía de 1 año o 2 años, ¿sí?, de vigencia del contrato, deja sin efectos y se hace por tiempo indefinido. Entonces, imagínense, tienen 30 días. Entonces, ustedes presentan la demanda en el día 29. ¿Sí? 29, al día siguiente se te vencía el término. Nunca lo emplazas, se te van los 180 días naturales, el juez te declara la caducidad de la instancia. ¿Sí? Y te notes una notificación personal, te notifican personalmente, oye, se te caducó. Inmediatamente, ¿sí?, en cuanto se te notifica ese, además de tus 29 días que ya transcurrieron otros 180 días. Y solamente tenías 30. Es decir, que inmediatamente al día siguiente de que tú presentaste la demanda, se te caducó la posibilidad de ejercitar esa acción. Ya no vas a poder oponerte porque ya transcurrieron los 30 días necesarios. ¿Sí? Cuando analizamos lo que era la prescripción, veíamos que para las acciones derivadas de los contratos de honorarios son 2 años, por ejemplo. ¿Sí?
Ustedes elevan un contrato de prestación de servicios con su cliente, el cliente no les paga, ¿sí? Te nace tu derecho en una determinada fecha, ¿sí? Y al año, 8 meses presenta la demanda dentro del término de los 2 años. Pero igual nunca emplazas a tu cliente y se te van los 180 días. O sea, prácticamente los 6 meses. Se te declara la caducidad de la instancia, ya no vas a volver a presentarlo, ya no vas a poder volver a ejercitar la acción. ¿Por qué? Porque ya te transcurrieron los 180, los 2 años en demasía, por eso 180 días de más. ¿Por qué? Porque se te tuvo como no presentada la demanda. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de la caducidad de la instancia. Si, por ejemplo, tu cliente te deja de pagar, al año siguiente presenta la demanda, dentro del año siguiente, ¿sí? Exactamente al año. Entonces, te transcurren los 180 días, te declaran la caducidad de la instancia, pero todavía te encuentras dentro de esos 2 años. Sí puedes volver a presentar la demanda de nuevo. ¿Por qué? Porque ya estás dentro de ese término procesal para ejercitar la acción de pago por un contrato de prestación de servicios. ¿Sí? Aquí el chiste es de que no te transcurra esos años, ese tiempo que tienes para ejercitar la acción, el plazo de prescripción. Por eso habla, dice, salvo que por el transcurso del tiempo estos ya se encuentren extinguidos, ¿sí? Que ya no puedas ejercitar la acción. ¿Sí está entendido? Bien. Dice, en consecuencia, se puede iniciar un nuevo juicio sin perjuicio de lo dispuesto en la parte final de la fracción 30 de este artículo. La caducidad de la primera instancia convierte ineficaces las actuaciones del juicio, restablece las cosas al estado que guardaban antes de la presentación de la demanda y deja sin efecto los embargos preventivos y medidas cautelares decretados. Se exceptúan de la ineficacia susodicha las resoluciones firmes que existan sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes que regirán en el juicio ulterior si se promueve. Es decir, lo que pierdes es la oportunidad de que ese juez conozca de tu controversia. Convierte en ineficaz ese juicio, dice, excepto si ya existe una resolución firme sobre estas materias, que es competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes. Si ya se resolvió y hay sentencia firme, eso es mismo que ya se decidió el juez, va a surtir efectos en el nuevo juicio si es que se presentase. ¿Sí? Eso no queda, no pierde eficacia. ¿Por qué? Porque ya básicamente son cosas juzgadas. La caducidad de la segunda instancia deja firme las resoluciones apeladas, así lo declarará el Tribunal de Apelación. Cuando ustedes apelan unas resoluciones para que se modifique, se revoque o se confirme esa sentencia, ¿sí? Que el superior revise la resolución del inferior y determine si es de revocarse, modificarse o si se confirma la resolución del juez de primera instancia. ¿Sí? Si se te declara la caducidad en segunda instancia, dice que cuál va a ser la consecuencia, deja firme la resolución apelada. Así como si no se hubiera interpuesto el recurso de apelación. La caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de 90 días naturales, la mitad, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial sin promoción tendiente a la prosecución del procedimiento incidental. La declaración respectiva solo afectará las actuaciones del incidente sin abarcar las de la instancia principal cuando haya quedado en suspenso esta por la admisión de aquel. En caso contrario, afectará también esta siempre y cuando haya transcurrido el lapso de tiempo señalado en el párrafo primero de este artículo. Si, por ejemplo, ustedes al contestar la demanda interponen un incidente de falta de personalidad de la parte actual, se admite el incidente, pero ya no se promueve, ¿sí? La pura admisión del incidente. Ahora se traslada a la parte actora para que conteste. La parte actora no contesta. Y así se queda el juicio. El incidente, pues, 90 días naturales. Aquí lo que hay que ver es si el incidente que se promueve suspende el procedimiento. ¿Sí? En este caso, este incidente sí suspende el procedimiento.
el incidente de falta de personalidad. ¿Por qué? Porque se tenía que estudiar la personalidad de la parte actora para ver si tiene esa posibilidad de ejercitar las acciones en la demanda. Porque si no la tiene, pues va para atrás y se acaba el asunto ahí, por lo menos ese proceso. Se acaba la controversia porque la parte actora no tenía esa capacidad de ejercitar la acción o de representar a la parte actora. ¿Sí? Entonces, este tipo de incidentes sí suspende el procedimiento. Al suspenderse el procedimiento principal, no corren términos en el procedimiento principal. Se suspendió, pero sí están corriendo los términos del incidente. Entonces, si se declara que ha caducado el incidente, ese nada más va a afectar, ¿sí?, a lo que es el incidente, no afecta al juicio principal. Por eso siempre hay que verificar si el incidente que vamos a presentar y también cómo lo admiten, si suspende o no el procedimiento. El propio juez diga, suspende el procedimiento de resolver el incidente, que sea un incidente de previo y especial pronunciamiento, por ejemplo. ¿Sí? Habrá incidentes que no suspenden el procedimiento. Por ejemplo, un incidente de taches de testigos. Eso no suspende el procedimiento. Sería una vía incidental, pero sigue el proceso ordinario. Se te caduca ¿sí? Y también, si no promoviste en el principal, también se te puede caducar el principal. ¿Sí? Entonces, ver qué incidente suspende o no el procedimiento. Si lo suspende, te afecta nada más el incidente, pero si no lo suspende y dejaste de promover en los dos, pues hay que tener cuidado, porque te puedes suspender también el principal. Claro, siempre y cuando hayan transcurrido 180 días en el principal. En el incidente son nada más 90 días. ¿Sí? Dice, para los efectos previstos por el artículo que regula la interrupción de la prescripción, se equipara a la desestimación de la demanda a la declaración de caducidad del proceso. ¿Sí? ¿A qué se equipara? A que no te hayan admitido la demanda. A eso se equipara. Dice, para los efectos previstos por el artículo que regula la interrupción de la prescripción, se equipara a la desestimación de la demanda a la declaración de caducidad del proceso. Habíamos visto que para la prescripción se interrumpe con la presentación de la demanda, pero esta se interrumpe única y exclusivamente si la demanda se te admite, se te tiene por presentada. Si no se te admite la demanda, la prescripción no se interrumpe. Por eso es muy importante tener en cuenta esto, que si se te caduca el procedimiento, ¿sí?, se equipara a que no te hayan admitido la demanda y por lo tanto la prescripción de la acción que estés ejercitando sigue corriendo, ¿sí?, nunca se interrumpió. Y empieza a volver a correr desde el día, ¿sí?, que presentaste la demanda, de que se le estimó, ahí empieza a correr otra vez la prescripción, nunca se interrumpió la prescripción. ¿Sí? ¿Dónde no tiene lugar la declaración de caducidad? Hay juicios que no caducan. Así es, compañero. Dicen los juicios universales de concursos y sucesiones. Lo que son las sucesiones y los concursos de acreedores, no opera la caducidad. Por eso vamos a encontrar sucesiones testamentarias o intestamentarias de 15 a 20 años en el archivo y de repente los mandan a sacar del archivo y los vuelven a iniciar. No opera la caducidad. ¿Sí? No opera. Dice, pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramiten acumulado independientemente que de aquellos surjan o por ellos se motiven. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la clasificación del proceso? Los juicios universales atraen todos los derechos, obligaciones activos y pasivos del fallecido y de cuyos. Si, por ejemplo, hay juicios que haya iniciado o que esté demandado el fallecido, ¿sí?, el muertito,
esos juicios sí caducan, conforme a las reglas de su propio procedimiento. Lo que no caduca es el juicio sucesorio, pero los demás sí, o que se inician juicios derivados de la sucesión, sí puede operar la caducidad. Es decir, por ejemplo, una acción de petición de herencia, una acción de reconocimiento de paternidad, que está relacionado con el sucesorio, sí, pero son independientes. En eso sí caducan, aunque estén relacionados, aunque se tramiten en la misma acuerdo, en el mismo expediente, ¿sí? Si no se promueven esos juicios, sí opera la caducidad en esos juicios, no en la sucesión. ¿Sí? En las actuaciones de jurisdicción voluntaria, ahí tampoco opera la caducidad. ¿Por qué no operará en los juicios en las actuaciones de jurisdicción voluntaria? Así es, no hay controversia. Queda al arbitrio del promovente, a la voluntad del promovente, llevar a cabo las actuaciones. ¿Sí? Como no hay parte contraria, ahí sí la ley dice, pues allá tú sabrás qué tan rápido quieras que se arregle tu asunto, que termine esa jurisdicción voluntaria. No hay controversia, no hay litis, entonces ahí no hay necesidad de que opere la caducidad. En los juicios de alimentos y en los de divorcio, tampoco opera la caducidad. Los alimentos, desde luego, porque podemos estar generando alimentos cuando los muchachos tienen 5 años y estar presentando los incidentes de reducción o de eliminación de las pensiones alimenticias cuando los muchachos tienen 25. ¿Sí? Me tocó conocer un asunto muy curioso, no lo llevé yo, me llevó un socio al despacho donde llega un médico, oye, pues vengo a ver que me ayuden. A mí me condenaron a pagar alimentos, un médico del IMSS, me están tumbando el 40% de mi sueldo. ¿Ah? Y los hijos ya tenían 30 y tantos y 40 y tantos años. Y les seguían quitando. Y no, pues que a toda madre, ¿no? Dice, ay, ya. Sí, dice, no, pues rápido, ¿no? Como ver esos incidentes y todo lo demás. Y en el mismo juicio, pues no caducan, ¿por qué? Pues, se puede llegar a ese extremo, ¿no? Así digo, no es leyenda, me tocó verlo, ¿no? Verlos en el expediente, ¿sí? Y en los juicios seguidos ante la justicia de paz. ¿Sí? Ah, bueno, ¿por qué los de divorcio no? ¿Podría ir en contra de los derechos humanos? ¿Por qué? Bueno, actualmente sí. Bueno, aún, digamos, conforme a la reforma del 404 de las causales, que digo que ya no hay causales, ¿sí? Esto está desde antes, cuando había causales. Desde antes, cuando había causales, había que 13 o 14 causales, no recuerdo, de divorcio. Sí. ¿No podría tener unas obligaciones que tienen entre los consortes por de darse alimentos o algo así? Sí, pero si es un juicio de alimentos tampoco no va a caducar. O sea, cuando hablamos del divorcio en sí, ¿por qué no caducará un juicio de divorcio? Es que con los cubrebocas no veo quién habla, nomás escucho. La forma de matrimonio a las partes, ¿no? Si es por sociedad, bien mancomunados o bien separados. Y entonces, no creo que por los intereses de las partes. No, porque realmente la liquidación de los bienes, y por ejemplo, esta sociedad va a ser hasta los políticos, son de sentencia.
Después debemos dejar liquidez en la sociedad, que sean. ¿Por qué el juicio de divorcio no puede haber la causa? Si dejamos de hablar de 110, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Alguna suposición? Por lo menos una adivinanza. No hay posibilidad. ¿No? ¿Qué puede pasar entre los esposos? Que se reconcilien. ¿Se acaba el divorcio? No, pero se pasa seguido. No, hombre, ¿qué va a pasar seguido? He conocido no se reconciliaron. Es decir, un solo caso, pero no. He conocido quienes se han divorciado y se han vuelto a casar. Eso sí, pero reconciliándose en el mismo procedimiento, no. Y es que no hay caducidad porque se pueden dar las pláticas conciliatorias. ¿Sí? Los reencuentros entre marido y mujer. Puede darse. Y se acaba el divorcio. Y las pláticas conciliatorias entre marido y mujer pueden durar más de 180 días. Supongo. ¿Sí? Hay parejas que duran periodos años. Pero bueno. No, la realidad es que en los juicios de divorcio el legislador consideró de que no era necesario por el tipo de intereses que estaban involucrados en lo que es el divorcio, nada más, ¿sí? Y que básicamente pudieran darse mucho más tipo de relaciones, perdón entre ellos, reconciliaciones, otras cosas, que en un momento dado pudieran llegar a afectar la relación matrimonial, ¿sí? O el propio trámite de divorcio. Entonces, declarar que pueda caducar un trámite de divorcio sería presionar en un momento dado a terminar el divorcio, cuando a lo mejor se reconcilian y no quieren seguir el divorcio, ¿no? Y ahí se queda, pero luego si se vuelven a pelear pueden seguir el divorcio, ¿sí? Digo, es por el tipo de intereses, no tanto si por la propia reconciliación. Bien. Y también nos dicen los juicios seguidos ante la justicia de paz. ¿Por qué ante la justicia de paz no caducan los juicios? La dificultad que un solo juez va a derivar son los elementos referentes a los casos que se presentan en esas localidades, es menos eficiente. No, no tanto por eso. ¿Qué tipo de asuntos conocen los juicios, los juzgados de paz? Mínimos, son cuantías mínimas. ¿Por qué? Porque en los juzgados menores, acuérdense que son juzgados de paz, juzgados menores y juzgados de primera instancia. En los juzgados menores sí hay caducidad, pero en el de paz no. ¿Por qué? Porque son cuantías mínimas. ¿Sí? Entonces ahí básicamente queda la voluntad de las partes seguir el juicio. Juzgados de paz. ¿Sí? Entonces no, el legislador dijo, pues ahí sí queda a la voluntad, por la cuantía, ¿no? Puede ser a lo mejor hasta más engorroso seguir el juicio en justicia de paz, ¿no? Pero bueno. Dice, el término de caducidad se interrumpirá por la sola presentación por cualquiera de las partes de promoción que tienda a dar continuidad al juicio, ¿sí? Ya habíamos hablado. Terminar una etapa y seguir con la otra. Contra la resolución que declare la caducidad procede al recurso de apelación con efectos suspensivos y el que la niegue no admite recurso. Esto quiere decir que esta resolución sí es apelable. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay dos efectos en la apelación? ¿Cuáles serán? Cuando hablamos del apelate, apelaciones. ¿Mande? Ah, no, es efecto De la apelación.
se admite en uno o en dos efectos. Hay dos efectos. Evolutivo. Sí. Siempre se va a admitir un efecto devolutivo. Siempre. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del juego de la jurisdicción, las virtuales? Era después algo de lo que viene sin el debate, un juego de palabras que se refiere a la condición de calidez o comunicación. ¿Sí? Cuando hablamos de efecto devolutivo, es cuando el juez en primera instancia le devuelve la jurisdicción sobre ese asunto a la sala de Supremo Tribunal para que resuelva la controversia, apelada, resolución apelada. Por eso se habla de efecto devolutivo, le devuelve la jurisdicción. ¿Sí? Siempre se va a emitir un efecto devolutivo. No todas las operaciones se emiten un efecto suspensivo, es decir, que suspende el proceso en primera instancia. Cuando se dice se emiten ambos efectos, es que se emite un acto devolutivo, no el suspensivo. Suspende el procedimiento en primera instancia y devuelve la jurisdicción a la segunda instancia. ¿Sí? Este tipo de resoluciones, o esta apelación que se da contra la caducidad, es en ambos efectos, dice. Recurso de proceder, recurso de apelación con efectos suspensivos. ¿Sí? Declaro la caducidad, apelan, suspendo el procedimiento, ¿sí? Sí, declaro suspendido los efectos de esa declaración de caducidad, ¿sí? Para que resuelva la segunda instancia. ¿Por qué tengo que suspender los efectos de esa declaración de caducidad? ¿Sí? Si nos vamos acá al inicio, fíjense, la caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio, restablece las cosas que guardaban antes de la presentación de la demanda y deja sin efectos los embargos preventivos y medidas cautelares decretadas. Si ya me decretaron embargos, me decretaron medidas cautelares, ¿sí? Traté de interrumpir la prescripción de la acción con la presentación de la demanda. La declaración de caducidad me está echando para atrás todo eso. ¿Sí? Entonces el juez, al admitir la apelación contra el auto que admite que declara la caducidad, suspende el procedimiento, suspende los efectos de esa declaración de caducidad, ¿sí? Para que no se lleve o no tenga eficacia jurídica esto, precisamente de dejarse en efecto embargos y medidas cautelares, y para que no se tenga como no presentada la demanda. Suspende esos efectos para que resuelva el superior. ¿Por qué? Porque si el superior resuelve y dice, te equivocaste por un día, pues estuvo mal contada la caducidad, te revoca la resolución de caducidad y deja y vuelve a iniciarse el proceso o empieza a iniciarse de nueva cuenta el término de caducidad, ¿sí? Pero ya se había suspendido anteriormente los efectos de la declaración, por eso dice, se suspende y devuelve, ¿sí? Las costas serán a cargo del actor, pero serán compensables con las que corran a cargo del demandado en los casos previstos por la ley y además en aquellos en que opusiera reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones que tienden a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda. Si se declara la caducidad de un asunto, las costas van a ser a cargo del actor. Dice, excepto si se hubiera propuesto reconvención. ¿Qué es la reconvención? Así es, una contrademanda, donde el demandado, además de contestar la demanda, le demanda al actor otras circunstancias. Es como dos juicios en uno. Entonces, tenemos el actor y el demandado principal, pero también tenemos el actor reconvencional y el demandado reconvencional. Entonces, ambas partes son actores y tienen la obligación de dar impulso procesal con base al interés jurídico que deben manifestar las partes en el proceso.
Entonces, si hay reconvención, ¿sí?, se pueden compensar las costas. Dice, cuando haya compensación, cuando si tú pusiste una excepción de compensación, sí, pero es que él me debe tanto, ¿sí? El actor, yo me defiendo diciendo que él me debe, puedo compensar las costas de lo que él se supone que me deba, ¿sí? O la nulidad del acto jurídico, es cuando tiendes a variar la situación jurídica que está reclamando, la inexistencia, por ejemplo, del acto jurídico, mediante el cual te reclama la acción, la parte actora. Ahí se puede compensar las costas, pero si nada más te defendiste, ¿sí?, nomás opusiste defensas que no implican ese cambio de situación jurídica, las costas van a ser a cargo de la parte. Entonces, para que tengan cuidado, ¿sí? Y en ese caso se iniciaría otro proceso para reclamar las cosas o Dentro de ese mismo, si se declara que se va a pagar las costas, ahí se hace un incidente. Curioso. Se declara caduco el proceso, pero se puede iniciar un incidente de gastos y costas. ¿Por qué? Porque la acción te la deriva de la ley. El juez va a declarar, se declara caducidad y se condena al actor a pagar gastos y costas. Dejamos de lado el proceso, por ahí podemos iniciar el incidente de gastos y costas. Incidente de costas sobre todo, ¿sí?, ya no teniendo efectos el proceso ordinario, principal, pero sí se puede iniciar un proceso incidental. ¿Y si se marca el incidente y pasan 90 días, también caduca el incidente? También caduca el incidente, así es. Si inicias el incidente, porque hay que iniciarlo, inicias el incidente y una vez que se termina el incidente y dejas de pasar 90 días, pues te caduca el incidente. También aplica la caducidad para eso. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí por hoy.